Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, donde estamos. Esta mañana vamos a terminar, con la ayuda de Dios, presentando las 5 áreas que forman al ser humano. Satanás conoce perfectamente estas 5 áreas que componen al ser humano y que son intrínsecas, que están conectadas, interrelacionadas una con la otra. Para que Satanás gane ventaja sobre una persona, tiene que afectar necesariamente estas 5 áreas. El intelecto está en el versículo 4. Allí dice que se les debería de enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Nosotros sabemos que el aprender algo no está en la mano, no está en el pie, sino está en la mente. A esto quiero recordarles que lo que Nabucodonosor buscaba era hacer un recomienzo, como le llaman, un resetear la mente, para poder él dirigir a los muchachos a su gusto y a su antojo. Para hacerlo uno de ellos, tenía que atacar estas 5 áreas. Estas 5 áreas estaban en juego y aparecen allí en el capítulo 1. Así que tenemos el intelecto, tenemos el cuerpo, y allí es donde nos quedamos, ¿no? De que como el cuerpo y el estómago están conectados intrínsecamente. Somos, incluso está escrito está, somos lo que comemos, ¿verdad? Como somos lo que pensamos. Sí. O sea, el hombre, si somos lo que comemos, entonces, si yo como conforme a la voluntad de Dios, llegaré a ser alguien que ande y viva conforme a la voluntad de Dios. Si yo como y me complazco a mi voluntad, no pasaré de ser un humano más. Como la canción, ¿verdad? No pasaré de ser un humano más haciendo su voluntad. Y nosotros sabemos que solo tendrán vida eterna aquellos que hacen la voluntad del Padre, como se fue reflejada en la vida de Jesús. Pasemos al tercer aspecto, el espiritual. ¿Dónde Nabucodonosor atenta el área espiritual en la vida de estos jóvenes? Versículo 7 dice, y a estos el jefe de los eunucos puso por nombres. Puso a Daniel, Belsasar y Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías, Abednego. ¿Por qué este texto es un atentado al aspecto espiritual de estos jóvenes? Resulta que ustedes han escuchado esto muchas veces ya, más en diferente panorama, que los nombres de estos jóvenes no son nombres puestos al azar. Los hebreos ponían nombres que querían que esas características se desarrollaran en la vida de sus hijos. Tenían que ser nombres que los guiaran por el resto de sus vidas, no solamente llevar el nombre bonito de llevo el nombre de mi abuelo, y el abuelo haya sido quien haya sido, como haya sido, o llevo el nombre de mi papi, qué alegre. No, ellos llevaban nombres, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes el nombre de Juan el Bautista? El nombre de Juan el Bautista ni siquiera Zacarías se lo puso. O sea, tanto así Dios tenía parte directa en los nombres de los hijos de los hebreos. Y para ello quiero que veamos los significados de estos nombres maravillosos y cómo era un atentado espiritual cambiarles el nombre a ellos. Por ejemplo, Daniel. El nombre de Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. ¿Se imaginan? Por lo que el pueblo estaba viviendo y pasando, el recordar Daniel el significado de su nombre, podía vivir tranquilamente, porque su vida estaba en las manos de aquel de donde viene su vindicación.
su declaración de culpabilidad o inocencia. Y mientras él iba atado con grillos a Babilonia, sabía que Jehová era su juez, que él era inocente, él era inocente. Y como inocente, Dios no lo trataría como culpable, y que Dios le abriría puertas en Babilonia. Basta con recordar el significado de su nombre. Me llamo Daniel. Dios es mi juez. ¿Cómo dice el versículo 7 que le cambiaron el nombre? ¿Qué nombre le pusieron? Le pusieron Belsasar, que significa Bel protege su vida. Miren el contraste. Cuando él llega a Babilonia, Nabucodonosor, siendo inspirado por Satanás, quiere ahora que Daniel recuerde que ha llegado con vida a Babilonia. ¿Gracias a quién? al diablo. Al diablo, literalmente, al demonio que ellos adoraban. Bel era un dios babilónico. Y Bel cuida tu vida. Tú llegaste acá, estás aquí, estás en el palacio, porque Bel ha cuidado tu vida. Miren cómo están tratando de resetear la espiritualidad, la mente, lo físico de estos jóvenes. Bel cuida tu vida. Y lo bonito es que a lo largo de la Biblia, a Daniel no se le llama Belsasar, se le llama Daniel. Daniel y Daniel. En otras palabras, nosotros podemos ver claramente que Daniel rehusó rotundamente, aunque su título de cortesano allí en el palacio era Belsasar, tenía que responder a Belsasar. Sin embargo, cuando ya era por decisión y elección propia, no soy Belsasar, yo soy Daniel. Nosotros debemos de entender esto, mis hermanos. Saben que desde el año 1995 viene una tendencia, una lucha dentro del adventismo por querer cambiarle el impacto de nuestro nombre en el mundo. Le han tratado de cambiar de una y mil maneras, incluso el logo que nos caracterizaba como adventistas en el pasado, que eran 3 ángeles volando sobre una esfera, aduciendo al mundo, que es lo que nos identifica. El mensaje de los 3 ángeles al mundo fue cambiado, y hoy día nuestro logo tiene llamitas de fuego. Lo mismo que todas las denominaciones del cristianismo, todas tienen una llamita de fuego de una u otra forma. Porque existe ese esfuerzo de resetear la mente peculiar del adventismo. No tenemos que ser tan diferentes a los demás. Hermanos, recuerden esto, el asunto es resetear yo no tengo nada, hermanos. El logo realmente a mí no me identifica. Es que no me identifica. El día de mañana ellos pueden cambiar otra vez el logo. No hay problema. Cambien lo que quieran. Porque yo me identifico con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, sécase la hierba, marchítase la hierba seca. ¿Cómo es? Marchítase la hierba, sécase la flor. Más la palabra de Dios. Lo que importa es, miren, se acabarán los líderes de esta generación. Y si Jesús no viene en nuestros días y prolonga un poquito más el tiempo, todos nosotros pasaremos al descanso. Pero la palabra de Dios seguirá con la siguiente generación, como nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, cosa que Elena de Guay no existe más. Los que vivieron en Chasco son polvo ya, y la palabra de Dios está con nosotros. Amén. Muchos de los que hicieron cambios en 1955 y 56 no están ya más con nosotros, son polvo.
El daño que hicieron ha causado cismas dentro de la iglesia. Quedamos como estamos hoy, mas la palabra de Dios está con nosotros y nadie puede perderse mientras tenga la palabra de Dios con él. Amén. Mas siempre, como fue en los días de Daniel, existe ese deseo desesperado del enemigo de resetear la mente, de resetear el cuerpo, de resetear lo espiritual. Y yo creo, como les decía en estudios pasados, que lo espiritual en el adventismo está completamente reseteado. Porque es fácil identificar a un mormón, es fácil identificar a un testigo de Jehová, pero qué difícil es identificar a un adventista del séptimo día. Cada día nos parecemos más al mundo, más cada día más del mundo entra en nosotros. Ese reseteo se ha logrado, podría decir de forma colectiva, de forma denominacional, pero cada uno de los miembros que conforman esta iglesia de Dios tiene la palabra de Dios en sus manos. Y si se va a perder, no se va a perder por la fuerza de afuera, que le están queriendo cambiar el nombre y sus creencias, adulterando el santuario y sus servicios. Se va a perder porque descuidó la palabra de Dios que pudo haberle servido como ancla inmutable para salvación. Nadie se va a perder por lo que otros hagan en él. Se va a perder por haber descuidado la fuente de poder que tuvo a su mano y no hizo bien a estar atento a ella como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que a Daniel quisieron resetearle lo espiritual. Ananías significa Yahvé es misericordioso, lleno de gracia. Miren ustedes esos nombres que están siendo llevados a Babilonia. Ir camino a la deportación, al exilio, a tierra extraña, recordando que Yahvé es misericordioso, lleno de gracia. Le cambian el nombre por, ¿cómo le pusieron a este chico? Ananías, Sadrach. Y Sadrach probablemente, dicen los traductores, que significa revolución del sol. Imagino, de Yahvé es misericordioso, lleno de gracia, ahora tener que atribuir mi nombre a algo relacionado al sol. Satanás tratando de cambiarles el chip, el microchip a estos jóvenes. Misael significa, pregunta, ¿quién como Dios o pertenece a Dios? Azarías, y en babilónico el nombre que le pusieron a Mesac está desconocido. Dice que puede hacer referencia a algún dios de tantos dioses que Babilonia tenía. Azarías en hebreo significa Yahvé ayuda y guarda. Qué maravilloso nombre. Jehová ayuda y guarda, no importa a dónde vaya. Esto es como decir el Salmos 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿por qué? Porque Tú Jehová ayuda y guarda. Exactamente. ¿Se imaginan esos jóvenes? Basta con recordar el sueño que los padres tenían al ponerles esos nombres maravillosos. Ellos iban confiados. Y déjenme decirles que todos los jóvenes que estaban siendo transportados, que tenían nombres hebreos, tenían significados profundos. Pero estos 4 chicos hicieron uso de la fe de sus padres, hicieron propia la fe de sus padres, como José, que era más o menos la misma edad que ellos tenían cuando fueron llevados a Babilonia, alrededor de 16 y 18 años. En esa edad, en ese ranking estaban ellos. Cuando José se vio despojado del amor y protección de su padre, resolvió ser fiel a Dios. Propuso que al entrar a tierra desconocida, cuando entraría a Egipto, Dios sería el Dios de él. Y que no adoraría a ningún otro Dios, pasara lo que pasara. Estos jóvenes van rumbo a Babilonia,
pero van con esa determinación. Jehová es misericordioso, Jehová es nuestro juez, pertenecemos a Dios y ayuda y protección viene de Dios. Satanás odiaba esos nombres, odiaba a esos hombres y ahora quiere cambiarles también el aspecto espiritual y hacer de que en algún momento se arrodillen ante los dioses babilónicos. ¿Qué otra área? Satanás está metiendo mano, tratando de resetear, adulterar. Vamos a hablar acerca del aspecto social. ¿Dónde aparece el aspecto social? Recuerdan ustedes, y se los mencioné, que el ser humano fue creado de forma gregaria. O sea, no fue creado para estar solo. Le gusta la compañía al ser humano, busca la compañía. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno porque lo creé para estar en compañía, para estar en relación, para estar acompañado, para estar entre familia. No es bueno que él esté solo. Le haré ayuda idónea. Y con esa ayuda idónea se hicieron de familia y se cumplió el objetivo de Dios. Un ser gregario para estar en compañía. A eso es lo que le llamamos el aspecto social del ser humano. Veamos dónde aparece el aspecto social. Dice el versículo 5. Y les añadió el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Verso 6. Entre estos. ¿Qué ven ustedes en esa declaración? Separación. Entre estos. Iban a estar junto con nosotros. Hay más, ¿verdad? O sea, ellos no son únicos. Entre estos, o sea, sí, se aplica lo que para el pensamiento donde Diógenes se fue. O sea, hay una distinción de estos 4, pero hay más, porque el entre estos quiere decir, hay un buen grupo. O sea, no estaban aislados, no eran monjes ¿cómo le llaman? Monasterio. En monasterios aislados, en meditación. No. Ellos estaban en sociedad, en grupo. Incluso ustedes pueden ver cuando Daniel le dice al encargado, luego, después de pedirle comida especial, le dice en el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de quienes, de los demás, de los muchachos que comen a la ración de la comida del rey. O sea, hay suficiente evidencia de que estos 4, en donde el capítulo 1 se va a centrar, son especiales, son la joya mimada de Dios, pero hay un buen grupo. ¿Cuántos eran? No lo sabemos, no hay dato. Fernando, pero eso es ¿verdad? Este grupo. Sí. Más iban a estar con ellos, iban a sociabilizar con ellos, pero ellos iban a estar aprendiendo modales babilónicos para poder comparecer ante la altura que el rey demandaba. Entonces, el diferente estilo de vida, diferentes deportes, yo no sé si los hebreos practicaban deporte, pero allí iban a comenzar a hacer alguna cosa que el imperio más poderoso y brillante del mundo enseñaba, practicaba, juegos de ocio, yo no sé. La cosa es que tenían que confraternizar. Usando la palabra cristiana, tenían que compartir, convivir en esa red social. Hablando del aspecto social, Satanás sabe muy bien que para poder hacernos daño tiene que alcanzar esto.
Y hoy día tenemos las famosas redes sociales. De paso, estamos haciendo uso de una de ellas. Tenemos las famosas redes sociales. ¿Por qué Satanás echa mano de este recurso que Dios permitió que el hombre inventara? Red social, porque el hombre tiene esa área social donde él es parte de su ser, y Satanás lo sabe. Y Satanás sabe que si mancha, daña el área social del ser humano, está de cierta forma perfilándose a alcanzar su objetivo en la vida de él. Redes sociales controlan la vida del ser humano en la actualidad. Podrás no tener Facebook, pero de pronto tienes Twitter, antiguo Twitter, ¿no? X. Pueda que no tengas Instagram, Snapchat, Reddit. ¿Recuerdan ustedes, antes de que existiera todo esto, o antes de que se popularizara? Yo participé todavía de eso. ¿Recuerdan ustedes aquel famoso Hi-Fi? Que ahí comenzábamos a ser adictos a las redes sociales. Hi-Fi. Uh-huh. ¿Recuerdan ustedes el otro que... MySpace. MySpace. Oh, MySpace. O sea, mira los nombres que le van dando cuando tenías MySpace. O sea, es tuyo, es tu espacio, tú controlas, tú administras, y hasta cierto punto tu ego. Entonces es MySpace. En tu cuenta de Facebook tú censuras a quien tú quieres, tú bloqueas a quien tú quieres, tú le das like a quien... Miren cómo Satanás está usando el área social del ser humano para esclavizarlo y que no se dé cuenta que el tiempo está pasando. Él dice, si yo logro mantenerlos ocupados un poquito más, y yo le pido a Dios que me ayude. Si bien es cierto, yo no tengo nada que ver ahorita con Facebook, con nada de eso, pero soy adicto a las noticias de YouTube. Yo digo, Dios mío, ok, ya, párale, Donald. Al fin y al cabo las noticias se están dando como quieran. Hermanos, pregúntenme ustedes de lo que está pasando en Estados Unidos. Ni ustedes que están viviendo allá saben tanto como yo sé. Y lo digo no con soberbia, sino por defecto y necesidad de una transformación. No eres el único. Yo creo que en todas partes del mundo es así. Nosotros tenemos familiares en España que conocen más de lo que está pasando aquí que nosotros mismos. Sí, pero el problema es el hecho que sea un problema que esté pasando todo el mundo, y eso es verdad, es entre tú y Dios. Y entonces Dios tiene que arrancar eso. Y yo, crean, hermanos, le pido a mi Dios constantemente, y por eso me encanta estar metido allá en el campo, porque la única manera en que mi teléfono tiene señal es por la misericordia de mi esposa. El teléfono de mi esposa es la que tiene señal, y le digo, amor, ¿me compartes Wi-Fi, por favor? Sí, entonces ella me da, ¿verdad? Entonces ahí ya hay como un límite. No te vas a acabar la batería, Donald, porque nos quedamos de pronto sin batería, y bueno, es otra experiencia. Gloria a Dios por ello. Así que hemos visto 4. El intelecto bajo ataque. Y dígame usted, ¿las redes sociales están dañando el intelecto, sí o no? Uh-huh. Sí. Bastante. Entonces, Satanás, así, miren, vimos que Dios no tiene un plan diferente ahora de lo que hizo con Daniel, ¿verdad? Lo que hizo con Daniel y de la forma que hizo con Daniel quiere hacer con nosotros, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Ahora, ¿ustedes creen que Satanás tiene un diferente plan de lo que echó a andar con Daniel para con nosotros hoy día? No. No. Es el mismo. Es el mismo. Él solo que le cambia el mismo método operandi de Satanás. Así como Dios no ha cambiado su plan, dice el diablo, yo tampoco cambiaré el mío. Pero gloria a Dios, hermanos, porque si no funcionó en Daniel, no tiene por qué funcionar en ti y en mí. Amén. Amén. Pero eso va a depender de quién. De nosotros. Del poder de Dios. De nosotros.
Eso va a depender de la determinación nuestra que sea semejante a la de Daniel. Daniel propuso en su corazón, con esa férrea determinación, nosotros también debemos de cortar con todo aquello que nos hace daño. Y entonces Dios dará la victoria. Hemos abarcado 4, ¿verdad? Intelecto, el cuerpo, lo espiritual y lo social. Entremos a las emociones. Así que no me van a decir que no escucharon la canción que les mandé. No me van. Bueno. Independientemente que ganas te dé, ese ya es problema tuyo. Yo quería que escucharan la canción. Miren, esa canción, la canción en sí misma, no es mundana, es un capítulo de la Biblia. El ritmo puede ser no sagrado. Y yo no estoy esperando que le pongan algo sagrado a aquellos que no conocen la santidad de Dios. Pero las letras que ustedes escucharon en esa canción se encuentran en Salmo 137. Vamos al Salmo 137. O les pongo la canción para que... No, la canción no, por favor. Por favor, no. Mejor vamos al Salmo 137. Hay una historia detrás de la canción que te diré después. ¿Y por qué crees, Diógenes, que te dije, le pediremos a Diógenes que le cambie ritmo? No dije que le cambiáramos letra, porque es un salmos el que está allí. ¿Lo tienen? Decirlo aquí. Sí. Ok, dice, tal como lo escucharon, ¿no? By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept when we remember que Zion. Zion, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Respondían, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente, asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare, ¿cómo es? Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Pregunto, este salmo, que es un salmo profético por excelencia, describía con anticipación cómo estaría el pueblo acongojado, triste, abatido, sin ganas de entonar un canto. Sus emociones por la tierra. Las 5 áreas que forman al ser humano.
Satanás atentó a ellas en estos 4 muchachos. Yo he conocido gente endemoniada y por lo general, para que un ser humano caiga endemoniado, debe de estar destrozado mentalmente, físicamente, emocionalmente, espiritualmente y socialmente. Satanás tiene que arrastrarlo a la soledad, sentirse inservible, pensar que Dios lo abandona, etcétera, todas esas. Y cuando él se da cuenta, entonces viene un poder superior a sus propias fuerzas, que lo controla, lo maneja, lo conduce y hace cosas que en sus sanos juicios, como le llamamos, no haría semejante cosa, jamás. Es tremendo el enemigo. Sabe cómo atacar. Sabe dónde atacar. Mas gracias sean dadas a Dios por la victoria que nos da en Cristo Jesús. Patriarcas, Profetas y Reyes, página 353. Dice lo siguiente. Cosa maravillosa, como el espíritu de profecía lo pone. Dice, Daniel y sus 3 compañeros, haciendo referencia a ellos, ¿no? Tampoco podían correr el riesgo que representaba el efecto enervador del lujo y la disipación sobre el desarrollo físico, mental y espiritual. Ellos sabían qué es lo que estaba bajo ataque. Nos quieren hacer daño en nuestra mente, nos quieren hacer daño a nuestro cuerpo, nos quieren hacer daño a nuestra experiencia espiritual. Pero ellos conocían la historia de Nadab y Abiú, cuya intemperancia, así como los resultados que habían tenido, describían los pergaminos del Pentateuco y sabían que sus propias facultades físicas y mentales quedarían perjudicadas por el consumo del vino. O sea, qué maravilla, hermanos. Dicen que nadie aprende en pellejo ajeno, pero eso es mentira. Porque el sabio ve el peligro y se aparta. Para ellos no era necesario probar el vino y conocer sus resultados. Ellos conocían la historia de estos 2 hombres. Recuerdan que estos tipos entraron es más, ellos eran los indicados de entrar al santuario porque eran los sacerdotes que deberían de ministrar. Pero un día se pasaron de vino y no tomaron en cuenta que el incensario que llevaban debía ser encendido con el fuego que Dios había provisto. La Biblia dice que no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano y se presentaron delante de Dios con fuego extraño. Y Daniel y sus amigos conocían bien esa historia. Sus padres se las habían leído desde pequeños y muchas recomendaciones que ellos no fueran por ese camino. Y ahora se dan cuenta que en Babilonia lo primero que les ofrecen es exactamente aquello que sus padres en otro tiempo les advertían del peligro. Ahora nosotros hoy día, en la actualidad decimos, es que a veces nadie sabe hasta que, tiene que experimentarlo. El sabio
advierte el peligro y se aparta. Y con esa gente Dios opera. Ahora, aquellos que han caído y han conocido por experiencia propia el dolor de la mordedura del pecado, como David, ¿no es cierto? Llegan a tener ese profundo agradecimiento y se alejan y llegan a odiar el pecado y amar la justicia más por sobre todas las cosas. O sea, es una experiencia diferente. Pero Dios a través de estos chicos nos está mostrando, de estos jovencitos, porque los estamos viendo en la etapa temprana de su vida. No me refiero, chico, al gran profeta Daniel que fue a partir de allí. Pero los estamos viendo en una edad, como podríamos llamarle, inmadura todavía. Y si Dios honró la determinación de estos jóvenes, ¿qué estamos nosotros esperando con la edad que tenemos de ponernos de parte de Dios aunque se caiga al cielo? Nosotros ya estamos viejos y sin carácter ofensivo a nadie. Nosotros estamos, hermanos, viviendo el mismo acoso. Vamos a ver esto. Vamos allá a Timoteo. Miren en lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo que sucedería en los últimos días, precisamente para nosotros. Segundo libro, segunda carta. Capítulo 3:1 en adelante dice: también debes de saber esto, que en los postreros días, nuestros días, en estos días, está hablando el apóstol Pablo proféticamente para nuestros días. Esto ya no es de esperar que venga de aquí a la siguiente década. Esto es lo que se está viviendo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿A qué le llama el apóstol Pablo tiempos peligrosos? ¿Habrían muchos terremotos? ¿Habrían pandemias? ¿Habrían guerras? ¿A qué le va a llamar el tiempo peligrosísimo? Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren lo que lo hace tiempo peligroso. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, a la autoridad, ingratos, impíos. ¿Recuerdan? Yo creo que ya a Diógenes y a Marlene les mencioné la palabra impío. ¿Qué significa impío? ¿Cierto? Falta de santidad, sin santidad. Impío no es otra cosa, es carecer de santidad. Impíos sin aspecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. Todo esto era el grupito extra, ¿no? Entre los cuales, ¿recuerdan ustedes? Donde Daniel y sus 3 amigos están metidos. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. A estos que tendrán apariencia de piedad. Miren el problema, hermanos. Y este fue el énfasis principal que tuvo Jesús en el Sermón del Monte en San Mateo 24. Vendrán lobos rapaces que engañarán a muchos. El problema del engaño es
precisamente esto, permitir y darle rienda suelta a toda la lista que el apóstol Pablo dice dentro de las cosas de Dios, porque dice tendrán apariencia de piedad, o sea, profesarán piedad, profesarán ser pueblo de Dios, pero solo en apariencia. Y esa es la lucha que cada uno de nosotros debe de experimentar. Señor, yo no quiero tener una religión de apariencia. Por eso en mi soledad, donde solo converjo entre Dios y yo, donde solo Él y yo estamos, Él tiene que conocer mis luchas, mis debilidades, mis secretos, rogarle, suplicarle. Y lo que es imposible al hombre es posible para Dios. El área que nos acosa, el área que nos molesta, el área donde nosotros no podemos y debemos llegar al punto de reconocer, ok, Señor, toma mi voluntad porque yo no puedo dártela. Como dice el camino a Cristo, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Manténlo puro porque yo no puedo. Ahora, viene el consejo que Daniel puso en práctica. Y esto no es marginarte, no, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. O sea, no practiques lo que ellos practiquen. No hagas lo que ellos hacen. Y más adelante hay un texto en Daniel donde dice que cuando Daniel supo lo acontecido del veredicto del rey, estoy hablando ya del capítulo 2, fue y buscó ayuda ¿de quién? De sus amigos. De toda la comarca, de toda la muchachada. No. Él se juntaba con aquellos que tenían su misma determinación, su misma pasión, su misma necesidad. Y dice, y clamaron a Dios, y Dios respondió y le dio a Daniel. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está bajo ataque directo del enemigo. Aquí les comparto esta declaración que dice en Hechos de los Apóstoles, página 45. Únicamente los que estén recibiendo constantemente, escuche bien esto, nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a sus necesidades diarias y a su capacidad de emplearla. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, como cada uno de nosotros en la iglesia espera lluvia tardía, ¿no es cierto? A la espera, a la expectativa, va a venir, claro que va a venir, pero ¿sobre quiénes va a caer? ¿Sobre quiénes va a ser derramado ese poder prometido? Sobre aquellos que de forma constante cada día reciben una nueva porción o provisión de gracia. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas. Se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. En otras palabras, contextualizando a nuestra experiencia hoy día. Yo antes discutía, y es que si algo me encantaba era discutir. Yo como que me hubiesen pagado por discutir.
discutía en la iglesia, discutía en el círculo de los amigos, discutía en casa, discutía en Facebook, discutía donde se prestaba la oportunidad, discutía. Hasta que fui viendo, ese espíritu solamente me alejaba de mis seres queridos, a quienes yo amaba. Pero ¿quién quiere estar al lado de una persona que solo le gusta discutir y alegar? Así que dejé de discutir y en Facebook comencé a compartir. Si vamos a estar metidos en estas redes, que sea para beneficiar a aquellos que están esclavizados a estas redes. Tú y yo no debemos de estar esclavizados a las redes, pero sí deberíamos de estar proveyendo algún material, porque hoy día todo el mundo está en las redes, que podamos publicar en nuestro estatus de WhatsApp algo que lleve los pensamientos de los hombres a algún rasgo del carácter de Dios. Debemos de publicar en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, Instagram, en todas las que hay, en donde estés, algo que tú sabes que alguien lo va a ver y quien quiera que lo lee pueda despertar un deseo, un interés en el Dios eterno, compasivo y milagroso. Amén. Que pueda despertar en el corazón de esas personas un cambio, una diferente forma de vivir. Porque no podemos aislarnos, no podemos nosotros decir, bueno, esto es, el diablo lo está explotando. Que el diablo lo explote es una cosa. Que yo me deje explotar por el diablo es muy diferente. Necesitamos estar presentes donde está la gente. Si la gente está en Facebook, estemos allí metidos. Si la gente está metida, donde esté la gente metida, allí. Pero no consumiendo, sino proveyendo. Estamos llamados a ser proveedores, no consumidores. El problema es que cuando ya comienzo a consumir, ¿qué hay ahí para que yo consuma? Chisme. Pero si yo proveo en algún rincón del mundo, alguien del habla hispana o del habla inglesa, alguien está allí y les va a llegar. El Espíritu Santo va a tener esa herramienta para llevarle a esa persona. Y puede ser que sea común, solo la eternidad va a decir el alcance que tuvimos a través del ministerio de las redes sociales. Podemos hacer, si no nos dejamos derrotar en esas 5 áreas que Satanás busca destruirnos. Avancemos, ahora leamos así de corridito. Dice entonces el capítulo 1, versículo 4, que hemos hablado de estos muchachos que fueron selectos, en quienes no hubo tacha alguna, eran de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Fueron hallados idóneos para estar en el palacio del rey, que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón, esto es lo que nosotros necesitamos. No porque estemos en este grupo de estudio matutino, no porque sea adventista del 7º día, no nada de porque, no, sino porque yo propongo en mi corazón que Dios pueda hacer punto de referencia de mí, como lo hizo de Job. No has considerado, le dijo a Satanás a mi siervo Job, no has considerado a mi sierva Susana, no has considerado a mi sierva Loli, a mi sierva Verónica, Marlene, a mi sierva Laura, a mi sierva, las mujeres que están aquí, los hombres que estamos, a cada uno, porque Dios mantiene relación con sus hijos como si no hubiese otra persona sobre el mundo.
es de forma personal, que Dios pueda hacer referencia de nosotros. No hay otro como Él en la tierra. Varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartados del mal. Porque ese es el mensaje que encontramos en el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje dice: temed a Dios. Y si yo no entiendo qué es temer a Dios, entonces está la Biblia colmada de experiencias personales donde yo encuentro esa referencia que es temer a Dios. Vivir como Job, aquel hombre que de mañana se levantaba y santificaba a sus hijos, porque pensaba en su corazón: quizás habrán pecado mis hijos, tengo que dedicarlos a Dios nuevamente. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Pero es que el pastor de la iglesia, pero es que la iglesia, tu relación es con Dios. Dios te ha puesto a ti en la iglesia para que seas ese rayo de luz y esperanza que a través de tu testimonio sea una reprensión constante, no que seas uno con ellos. Tienes que proponerte en tu corazón. Recuerda, religión es precisamente eso. Relación personal con Dios. Dios, no cabe duda que va a salvar multitudes, como dice Apocalipsis, que llegaron a ser como la arena del mar. Pero Dios quiere salvarte a ti de forma personal y a mí de forma individual. Dios quiere derramar su espíritu. Dios va a derramar su lluvia tardía sobre su pueblo, sí. Pero Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre ti. Amén. Y sobre mí, de forma individual. Entonces, aunque sea incómodo, como lo fue para los chicos allá en Babilonia, ser peculiares, no desearon ser peculiares para llamar la atención sobre ellos. Fueron peculiares como resultado de ser fieles a Dios. Que tu peculiaridad no sea por ser vegano, sería chocante, triste y detestable, solo por eso. Que seas peculiar porque amas como Jesús, porque caminas como Jesús, porque tu amor es tan grande sobre ellos que los hermanos saben. No eres peculiar, diferente y raro por querer serlo, sino porque saben que tienes una relación íntima, personal, privada con Jesús. Y cuando eso es así, te van a respetar. Y algunos van a entonces querer imitar, ser como tú. Ya lo decía el apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Primero tú tienes que ser imitador de Cristo primordialmente. Y después bien puedes repetir lo del apóstol Pablo: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Eso es lo que Dios busca en nosotros. Que teniendo bien claro el entendimiento, las emociones, el cuerpo, lo espiritual, nuestra vida social marque la diferencia. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Proponernos en nuestro corazón. Y nadie propone en corazón ajeno, ni en el del esposo ni en el de la esposa. Esto es algo personal, individual. Es entre Dios y un servidor. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dirígete a la persona indicada, no te vayas por las ramas. Si has de decir las cosas, que sean a la persona indicada. Daniel no le dijo a sus compañeros, no le dijo al asistente del encargado, no. Él fue al jefe de los eunucos. Aquel que estaba por sobre, a él fue. Pase lo que pase, yo voy a ir a él. Aprendamos a ser directos en nuestros mensajes. Ya dejémonos de decir las cosas a Pedro para que Juan las reciba. Eso es cobardía, eso es hipocresía. Eso es hacer más daño de lo que la verdad puede alcanzar. Vayamos directo. Pase lo que pase.
Así se caiga al cielo, ve directo. Así pienses perder una amistad, ve directo. Y te vas a dar cuenta que lejos de perder un amigo, vas a ganar un amigo. Sé directo. Fue directo y que no se le obligase a contaminarse. Y de causa a efecto. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y le dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey. Y Daniel bien pudo responderle: y yo temo a Dios. Notable contraste, ¿cierto? Yo temo al rey, yo temo a Dios. Tú temes al rey de Babilonia, yo temo al rey del universo. Es que hay una diferencia abismal. ¿A quién tú temes? Dios hizo con Daniel, lo puso en gracia y en buena voluntad, y dijo el jefe de los eunucos: yo temo al Señor mi rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis mi cabeza para con el rey. Pregunto, hermanos, y con este pensamiento vamos a cerrar, vamos a ir concluyendo. ¿Obligó el rey la comida de los chicos? Sí, la había señalado. Señalar es una cosa, mandar eso es sinónimo, pero obligar... No exactamente. Porque si desde el momento que el eunuco tenía miedo de morir, por eso parece que era obligación. Si el rey hubiese obligado, sí o sí, obligado, entonces pecar para nosotros no sería una opción. Estaríamos obligados a obedecer al rey de este mundo. El rey mandó. Les hago una pregunta así rapidito. La vacuna contra el COVID fue obligada. Fue coerciva. Fue coerciva, fue mandada, pero dieron la opción. Fue lo que, pero si hubiese sido obligada, yo estuviera vacunado. Porque obligada, te agarran entre dos militares, te agarran y eso ya es obligado. Pero cuando la cosa es obligada, entonces Dios interviene. Pero cuando tú tienes que hacer uso de tu libertad, entonces Dios está expectando cuál va a ser tu decisión. Okay. Y cuando tú decides por Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, por favor, ¿quién puede hacerle daño? Allí está Daniel en Babilonia, expuesto al rey más cruel. Ya vimos en el estudio pasado, sacaba ojos, asaba a la gente, o sea, tipo despiadado, sin misericordia. Y allí está Daniel haciéndole frente a ese espíritu que controla al rey. Y porque él decide la protección, los caminos de Jehová, porque él decide someterse a la voluntad de Dios antes de su propio gusto y deseo, de su propia conveniencia, aparentemente a simple vista, o someterse a la voluntad de un tirano, de un monarca, prefiere buscar la soberanía, la voluntad y la protección del invisible que él sabe que está allí.
vamos a ver pronto que Dios cumplió lo que dice Isaías, que lo llevó por sobre las alturas y le dio de comer la heredad de Jacob su padre. Amén. Díganme ustedes, ¿ha cambiado Dios de plan para nosotros? No. Está esperando por ti y por mí que decidamos, como el acero, no doblegarnos a nuestros propios gustos, a nuestros propios deseos, nada que vaya en contra de la voluntad del cielo. Y cuando eso sea así, entonces Dios pondrá a este grupito en gracia y en buena voluntad delante de la gente. Amén. Amén. Este es el momento, mis hermanos. Es hora de renovar votos con nuestro Dios. Le hemos dado la espalda en algún aspecto de nuestra vida. Hemos cerrado el blanco, mas no nos ha abandonado. Él está bregando con nosotros todavía. Él está luchando con nosotros. Dios está trabajando con su pueblo para poder alcanzar al mundo allá afuera. Y yo quiero que Dios salga victorioso en mi vida, como fue victorioso en Daniel y sus amigos. Amén. Amén. ¿Queremos nosotros eso? Amén. Loli, ¿nos despides en oración, Loli? Sí. Amado Padre, Señor, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Y te pedimos que podamos poner en práctica, Padre, las enseñanzas que hemos aprendido hoy a través de Daniel y su compañero. Amén. Que podamos ser un ejemplo para el mundo, Señor, y que no nos dejemos guiar ni como manipular de las situaciones en las que estamos. Muchas veces pueden ser de los jefes, compañeros de trabajo, hasta personas de la misma iglesia. Puede ser que quieran cambiarte tu forma de tu relación con Dios. Permite que Dios siempre sea nuestro centro y que podamos echar hacia adelante y que podamos ser el ejemplo para los demás. Y que nosotros deseen ser como Dios quiere que seamos. Permite que podamos seguir aprendiendo, Señor, en el estudio de Daniel y Apocalipsis. Y que cada uno vayamos aprendiendo uno de los otros también. Ayúdanos a serte fiel. Sabemos que las cosas que vienen no son fáciles. Y queremos estar firmes en tu palabra y en tu camino. Amén. Protégenos a cada uno de nosotros que vamos hacia nuestros trabajos, a nuestras diligencias del día a día. Permite que tú siempre estés con nosotros y nos protejas. Permite que mañana nos podamos reunir nuevamente. Amén. Que podamos seguir aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.